Bueno, pues bienvenidos, vamos a continuar con este curso de pegazulejos o adhesivos para cerámica y en este video vamos a ver los métodos de aplicación de lo que son este tipo de adhesivos o pegazulejos. Bueno, pues recordemos que la introducción de los pegazulejos o de los adhesivos para cerámica pues cambió drásticamente muchas de las fases de la construcción, y obligó a que las superficies o los sustratos fueran cada vez más planos, más nivelados y pues se aplicaran diversas especificaciones o criterios o requisitos para que este tipo de productos pudieran ser aplicados. Entonces, bueno, para la aplicación de los pegazulejos, las superficies de los pisos fueron requiriendo o fueron como que especificando que debían ser cada vez más planas, más rectas y niveladas, y las paredes también debían ser planas y a plomo. Ahora bien, el método actual, el que se usa hoy en día para lo que es la aplicación de los pegazulejos, difiere enormemente con lo que era el método tradicional de mortero, como el que mencionamos anteriormente en los videos pasados. Antes de lo que era la introducción del pegazulejo, el mortero era el material que se utilizaba para pegar los azulejos o piezas o pisos. Y este método requería la aplicación de lo que era cemento Portland y arena con un grosor mínimo de 25 milímetros. De 25 hasta los 30 milímetros podía llegar ese grosor. Ahora bien, esta capa gruesa aseguraba que el cemento retuviera la suficiente humedad o agua por un periodo de tiempo pues, más largo o más considerable, con la finalidad de que ese cemento desarrollara la resistencia final para poder pues, fraguar y poder desarrollar u obtener esa adherencia para que las piezas quedaran pegadas. Ahora bien, aquí es importante entender que si nosotros aplicamos esas capas delgadas de mortero, o si nosotros preparamos cemento y arena, como lo hacían en el método antiguo, y aplicamos piezas actuales en un sustrato, pues nunca vamos a obtener esa resistencia, nunca vamos a obtener esa adherencia. ¿Por qué? Porque la humedad o el contenido de agua contenido en ese cemento, esa agua va a ser absorbida una por el sustrato o se va a evaporar rápidamente. Entonces pues nunca obtendríamos pues lo que es la adherencia, ¿no? Nuestras piezas no van a quedar pegadas, no van a pegar. Ahora bien, esa es la razón por la cual se utilizan adhesivos o pegazulejos para pegar el piso y la cerámica, y pues no el cemento convencional, porque los pegazulejos tienen aditivos que permiten retener o resguardar esa agua que contiene el cemento en dichos productos. Esa es básicamente la razón por la que hoy en día utilizamos los pegazulejos y no el cemento y no el método antiguo del mortero. Ahora bien, el método actual utilizado para la aplicación del pegazulejo pues requiere que este sea aplicado en una capa delgada para unir o adherir la pieza cerámica a una superficie que esté limpia y estable, generalmente piso o pared. Es esencial, bueno, este método requiere que se cuente con una superficie fuerte, sólida y plana. Este método usa la aplicación de una pasta de pegazulejo aplicada en capa tan delgada, aproximadamente de 3 milímetros o incluso más gruesa, a llegar hasta los 12 milímetros. Ahora bien, para aplicar la mezcla de pegazulejo, el método actual requiere que se utilice lo que es una herramienta de albañilería llamada llana dentada, que la vamos a ver ahorita más adelante. Ahora bien, los espacios de esta herramienta o de esta llana van a proporcionar la profundidad adecuada para la aplicación del adhesivo. Esta llana va a permitir obtener una serie de líneas rectas horizontales que al aplanarse bajo la presión de la pieza cerámica se convertirán en una capa uniforme de aproximadamente 3 milímetros de espesor. Esto es importante explicarlo. Cuando nosotros tenemos... voy a borrar un poquito. Cuando nosotros aplicamos nuestra capa de pegazulejo, al rayarla con lo que es la llana dentada, supongamos que esta es una llana dentada, perdón por mis dibujos, al, perdón, al rayarla con nuestra llana dentada, nos van a quedar surcos, podría ver así,
en los que, por ejemplo, esta, por ejemplo, se podría decir superficie o bardita de pegazulejo, y aquí no va a haber nada. Aquí va a haber pegazulejo y aquí no va a haber nada. Aquí va a haber pegazulejo y aquí va a haber un espacio vacío. A la hora en que nosotros pongamos nuestra pieza o la empecemos a presionar sobre estas rayas o sobre estas líneas, pues vamos a obtener esa capa uniforme que va a permitir que el pegazulejo, pues digamos coloquialmente, pues se embarre más, ¿no? O tenga más transparencia o llegue más a la pieza. Por eso es importante siempre aplicar el pegazulejo con la llana dentada, porque nos va a permitir obtener esa transferencia de pegazulejo en toda la pieza. Estos surcos no nada más son porque, digamos, se vea bonito o te obliguen a hacerlo con la llana, es para que tenga más transparencia y es para evitar los huecos, que más adelante en los siguientes videos vamos a ver las fallas de adherencia que pueden ocurrir, y es precisamente porque a veces no se aplica adecuadamente el pegazulejo y no se aplica con la llana dentada. Entonces esta capa uniforme la obtenemos siempre y cuando utilicemos lo que es la llana dentada. Ahora bien, las piezas cerámicas instaladas por el método actual seguirán el contorno de la pared o el piso y van a reflejar, perdón, cualquier irregularidad que ocurra en la superficie o sustrato. Aquí la habilidad del instalador va a jugar un papel importante, ya que él debe de juzgar si el sustrato o superficie es adecuada para la instalación del piso por este método. Bueno, él va a juzgar si el sustrato o el piso está bien nivelado, no tiene hoyos, no tiene otro tipo de irregularidades, y pues va a decir si elige el método de capa delgada u otro método, ¿no? Ahora bien, si no, pues es recomendable que esas superficies o esos sustratos pues se nivelen primero y pues arreglar todas las imperfecciones, ¿no? Porque al fin de cuentas, si no lo hacen, pues se va a ocupar más pegazulejo y pues se va a gastar pues más dinero, ¿no? Ya aquí influye mucho en lo que es el costo, ¿no? Ahora bien, dicho lo anterior, vamos a tener, perdón, lo que son 4 métodos de aplicación de pegazulejo, perdón. Algunos ya obsoletos, como lo hemos visto, que el de capa gruesa, ¿no? Pero en sí, pues está incluido aquí, ¿no? Ahora bien, el primer método es el método de capa delgada, es el que se utiliza hoy en día, y este va de los 2 a los 5 milímetros. Ahora bien, el método de capa delgada generalmente se extiende con una llana dentada sobre el sustrato, lo que da como resultado una capa de adhesivo con bordes, que eran estos los que yo le mencionaba, ¿no? Los bordecitos estos, o líneas de un espesor típico de 2 a 5 milímetros. Luego las piezas se colocan en el adhesivo acanalado, estos serían los como canales donde no hay adhesivo, con un ligero movimiento giratorio dentro del tiempo abierto del adhesivo. Debido a la acción de torsión, es decir, cuando la pieza se aplica sobre el pegazulejo, hacemos un movimiento giratorio como para ajustarlo, ¿no? Para embarrarlo más, digamos. Debido a la acción de torsión, el contacto entre el adhesivo y la loseta es más íntimo y aumenta la transparencia. Lo que mencionaba anteriormente nos va a permitir que el adhesivo se esparza más por la pieza y por lo tanto no queden huecos o vacíos. Este sería el método de capa delgada. Este es el que se utiliza hoy en día. Ahora bien, el método siguiente es el de capa media, que va de los 5 a los 15 milímetros. Este método varía en el espesor de la capa de adhesivo, que va de los 5 hasta los 15 milímetros. Es usado cuando los pisos o paredes no cumplen con los requerimientos o tolerancias específicas requeridas por las normas de construcción. También se utiliza para la colocación de piedras naturales. Entonces, bueno, este método es importante para aquellos usuarios o personas que colocan piedras naturales, pues ya sabemos que se utiliza en este caso el método de capa delgada, y también se utilizan algunos tipos específicos de llanas dentadas. El siguiente método es el de capa gruesa, que como ya vimos va de los 15 a los 30 milímetros, y bueno, era el método usado antes de 1960 para la instalación de azulejos de losa, o aún usado hoy en día para lo que son piedras no calibradas, grandes y pesadas, ¿no? En este caso, el cemento, arena y agua son mezclados en el sitio de trabajo, y el mortero es aplicado en la parte trasera de la pieza con un grosor de 15 milímetros.
La pieza es presionada sobre el piso mojado y ajustada con un martillo. Pues como podemos ver, algunas personas aún hoy en día siguen utilizando este método, pero ya para lo que es la instalación de pues, piedras ya muy grandes y pesadas, ¿no? Y como podemos ver, ya no se utiliza el pegazulejo, ya se utiliza lo que es una mezcla de cemento y agua. Ahora bien, este método, pues, ¿por qué se volvió obsoleto? Bueno, pues debido al tiempo y al material que se consumía o requería de más. Además de que ya no puede ser usado para las piezas de azulejo modernas como el porcelanato. Bueno, pues sería ya no viable pegar lo que es un porcelanato con este tipo de método, porque para empezar, pues el cemento, pues el agua del cemento, pues como ya lo vimos, se evaporaría muy rápido o el sustrato, perdón, lo absorbería y pues no podría desarrollar esa resistencia, ¿no?, que requiere para la adherencia. Ahora viene el último método, que es el de cama sólida o sin vacío. Este método se utiliza generalmente para lo que es la aplicación de piezas en pisos industriales o en espacios exteriores como una piscina, una terraza, un balcón o alguna fachada. Ahora bien, este método utiliza típicamente lo que son los adhesivos tixotrópicos. ¿Qué quiere decir esto? Adhesivos muy fluidos, adhesivos que utilizan un agregado pues ya sin mucho grano, que te dan una consistencia pues más cremosa. Entonces esto es algo como que más especializado, ¿no? Y lo usamos cuando queremos evitar que queden vacíos o huecos abajo de nuestras piezas. Y bueno, ¿y para qué utilizamos este método? Bueno, para cuando necesitamos piezas que soporten pues cargas mecánicas muy fuertes o daños causados por congelamiento, o cuando queremos evitar agua atrapada debajo de nuestras piezas. Entonces este es el último método de aplicación de pegazulejo, y pues vamos a pasar a lo que es la llana dentada. Ahora bien, aquí en México la norma 420 nos dice que tenemos que utilizar esta herramienta de albañilería. Algunas personas lo usan, algunas personas no, pero es muy recomendable utilizar esta herramienta, ya que nos va a permitir o nos va a evitar tener problemas de adherencia pues en un futuro. Ahora bien, la llana dentada, pues como ya lo dijimos, es una herramienta de albañilería usada en la colocación de los pisos cerámicos. Y bueno, pues ¿qué nos permite esta llana dentada? Bueno, pues nos va a permitir definir cuánto pegamento se va a usar en nuestra colocación de piso, y además nos va a permitir saber cómo se va a distribuir correctamente ese pegamento sobre el sustrato. Entonces, pues es una herramienta muy importante. Ahora bien, la forma dentada de esta herramienta va a hacer que ciertas zonas queden cubiertas en forma pareja, mientras que otras no haya nada o casi nada de material. De esta manera, al apoyar una cerámica y hacer cierta presión sobre ella, el pegamento se va a aplastar y se va a distribuir de forma pareja, como ya lo expliqué anteriormente, haciendo que aquella se apoye en su totalidad sin huecos, que suelen ser la principal causa de quebraduras y roturas posteriores. Entonces la importancia de la llana es para eso, ¿no? Para evitar la formación o que queden huecos debajo de las piezas, que luego con movimientos estructurales o por el calor o con otros movimientos pues hacen que las piezas se levanten. Entonces es muy importante aplicar nuestro pegazulejo con la llana dentada. Ahora bien, la cantidad de pegamento que debe de haber debajo de cada placa cerámica es en general proporcional a su espesor, por lo que para cada tipo de azulejo, cerámica o porcelanato se deberá usar una llana dentada de distinto tamaño. Por ejemplo, esta llana dentada es pequeña, pero existen más grandes que tienen la abertura del diente más ancha. Entonces, mientras más grande sea nuestra pieza, vamos a necesitar que estos bordes sean más anchos para que la transferencia del pegazulejo pues pueda llegar a ese tamaño más grande, ¿no? Entonces, conforme nuestra pieza sea más pequeñita, pues vamos a poder utilizar una llana con una abertura de dientes pues más pequeña. Ahora bien, en sí todas las llanas son similares. Tiene su mango, tiene aquí para sostenerla.
pueden ser de madera, pueden ser de plástico y con sus dos bordes, ¿no? Ahora bien, estos bordes nos ayudan o nos sirven para distribuir el pegazulejo en el sustrato y también para limpiar contra ellos otras herramientas como pueden ser alguna cuchara o alguna espátula o inclusive para cargar la pieza cerámica con pegamento en el caso que está presente defectos de producción como lo que son las curvaturas en su superficie o incluso para rellenar mejor alguna parte de la carpeta. Entonces podemos ver que no nada más se da el uso en sus dientes, ¿no? Sino también en sus bordes. Ahora bien, los otros dos bordes de la llana, como ya lo dijimos, están recortados en formas de dientes en forma cuadrada y es el tamaño de estos dientes lo que hace que se diferencien una de otras. Normalmente estas llanas dentadas reciben su nombre por la medida. Hay de 6x6, 8x8, 10x10, 12x12 y así la pueden pedir, así les llaman regularmente, llana de 6, llana de 8, pero generalmente se refiere a la medida, ¿no? Llana de 12, 12x12, llana de 8, 8x8, llana de 6, 6x6. Ahora bien, normalmente se suele aceptar que sobre los sustratos en buenas condiciones, como lo ya vimos que debe de ser plano, que debe de estar nivelado y limpio, pues se pueden colocar azulejos o cerámicas finas con llanas de 6 a 8 milímetros, cerámicas de hasta 30 por 30 con llanas de 10 milímetros y cerámicas mayores con llanas de 12 milímetros y piezas ya muy grandes de más de 40 por 50 centímetros con llanas dentadas de 12. Como ya lo vimos, entre más grande sea la pieza, pues nuestra llana dentada debe de tener la abertura más ancha. Pero cargando a la vez el sustrato y también la pieza cerámica. Eso es muy importante porque ya vemos que entre más grande sea nuestra pieza, algunos aplicadores, bueno, de hecho la norma creo que no lo menciona, pero entre más grande sea la pieza, vamos a tener que aplicar pegazulejo tanto a la pieza como al sustrato. Cuando tenemos piezas pequeñas de 30 por 30, generalmente solamente aplicamos el pegazulejo en el sustrato, pero no en la pieza. Entonces, mientras más grande sea nuestra pieza de cerámica que vamos a aplicar, es conveniente aplicar el pegazulejo tanto en el sustrato, pero también en la pieza para tener una mejor transferencia y por consiguiente una mejor adherencia. Ahora bien, otra manera de decidir qué llana dentada usar es eligiendo la que tenga los dientes de la medida más parecida a lo que es el espesor de la pieza cerámica que tú vas a colocar, como una imagen que va a aparecer aquí. Esto es como una forma, digamos, convencional de elegir tu llana dentada. Ahora bien, de cualquier manera y de acuerdo a lo que pues ya mencionamos anteriormente, que tu sustrato esté desnivelado, que tu pieza cerámica venga con algún defecto de producción o que el sustrato esté en mal estado, y también al gusto particular de cada aplicador, la elección de la llana dentada pues puede ser diferente. Como lo mencioné, aquí en México hay aplicadores que la usan, hay aplicadores que no la usan, que siguen usando en este caso la cuchara, pero lo recomendable pues es usar la llana dentada. Ahora bien, por último, la elección de la llana dentada para colocar un piso cerámico también te puede servir para tener, o nos puede servir para tener una idea aproximada de cuánto pegazulejo vamos a ocupar. Se suele decir que si se divide el número de la llana dentada, por ejemplo una de 10 milímetros, entre 2, pues nos va a indicar en kilogramos la cantidad de pegamento que vamos a usar por metro cuadrado para instalar nuestro piso. En este caso pues serían 5 kilos, ¿no? Pero pues esto va a diferir o va a variar dependiendo de los factores que tengamos en nuestro sustrato. Como ya vimos, puede que no esté nivelado, puede que haya irregularidades, puede que tenga huecos. Entonces esto es como que no es muy exacto, ¿no? Pero te da una idea de más o menos cuánto pegazulejo vamos a utilizar en la instalación de nuestro piso. Entonces, esto fue el tema de lo que es los métodos de aplicación de pegazulejo. Como podemos ver, hay 4 métodos, uno ya obsoleto, pero es muy interesante conocerlo, saber cómo se aplica, saber que el uso de la llana dentada es importante. De hecho, la norma aquí en México 420 te dice que pues debes de utilizar una llana dentada.
y digamos resaltar la importancia de esto para que si tú eres un aplicador de pegazulejo o estás aplicando pegazulejo en tu hogar y ves que la persona no la usa, pues recomendarle que sí la utilice, porque como vamos a ver más adelante podemos evitar algunos problemas o fallas de adherencia, y generalmente algunas de estas fallas se deben a que se dejan huecos o no se distribuye bien esta pasta de pegazulejo en la pieza. Entonces por eso la llaga dentada es muy importante. Bueno, pues hasta aquí llegamos a este tema. Nos vemos en el siguiente video. Si tienen alguna duda o comentario, déjenla aquí abajo y pues seguimos.